Por un domingo más que el Señor nos permite congregarnos. Damos gracias al Señor porque nos permite adorarle y también el testimonio abierto en este lugar ilumina esta zona. Tenemos en nuestro corazón el proyecto de una evangelización incisiva y estamos orando por esto. Y el Señor en su gracia lo va a conceder a su debido tiempo. Ya hemos iniciado, debemos continuar y sin duda el Señor traerá a los escogidos a su iglesia. Les invito a que abran la palabra del Señor en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 2. Continuamos con el estudio que estamos realizando. Es un estudio de las cartas de Juan, Pedro y Judas. Ya vamos por segunda Pedro, terminamos Judas y posterior a eso vamos a anunciar cómo seguimos. Seguramente vamos a dar un estudio sobre Antiguo Testamento. Bien, les invito en esta mañana que podamos leer Segunda Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 inclusive. Y hacemos una lectura conectiva en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. La carta de Pedro llega a un punto en donde nos muestra una amplia faceta del carácter de Dios. Y de esta manera nos ayuda a entender cuál es la manera en la que Dios actúa de acuerdo al obrar de los seres creados.
Sin duda que nos muestra a un Dios que evidentemente no tolera la maldad, no tolera el pecado en práctica, no tolera la obstrucción de la verdad por parte de ningún ser creado. No lo hace ni lo hizo con los ángeles, tampoco lo hace con los seres humanos mortales. Pero no solamente esta porción de la palabra que tenemos que abordar nos muestra el aspecto justo de Dios y su accionar en contra del pecado y de la obstrucción de la verdad por causa del pecado, sino que también nos muestra el amparo, la protección y la bendición para los que viven en piedad. No obstante, cuando el pasaje se enfoca en mostrar al Dios que resiste toda maldad, que se opone para con todo freno de la verdad y que condena de manera intensa el pecado y la maldad, el Dios eterno está relacionándolo con la inmoralidad y la pasión carnal. Y la pregunta es ¿por qué? Solo esto a manera de introducción. ¿Por qué? Simplemente porque el apóstol Pedro viene instruyendo a la iglesia y desenmascarando a estos falsos maestros gnósticos que se han introducido en la iglesia. Viene mostrando el verdadero corazón de ellos, viene mostrando las verdaderas intencionalidades de ellos y viene justamente mostrándoles que uno de los propósitos de ellos es vivir una vida de inmoralidad carnal bajo el rótulo de un falso cristianismo. Estas eran personas que tenían los ojos cargados de adulterio, que no se cansaban de pecar. En otra parte dice, son los que se meten por las casas y llevan a las mujercillas cargadas de pecados. Eran suaves de lengua, sagaces. Presentaban un evangelio con un corazón interesado por detrás. El corazón interesado a que los sigan personas que les podían dar algún tipo de placer. ¿Quiénes eran? Mujercillas cargadas de pecados. Que les gustaba la invitación a tener una clase de encuentro con Dios, pero a través de la inmoralidad carnal. No en vano el pasaje habla de un tremendo juicio que cae por parte de Dios para con ellos. Pero no en vano, cuando se habla de este juicio, el respaldo que da Pedro, haciendo un pasaje teológico por el antiguo pacto, es la caída original y la maldad de los ángeles en la creación, posterior a la caída en el Edén, y la maldad en progreso que terminó con el juicio del diluvio y posterior al diluvio, la maldad en progreso que terminó con Sodoma y Gomorra bajo las cenizas. Ahora, los ángeles, la sociedad que se evolucionó posterior a la caída original, y Sodoma y Gomorra, todas se enfocaron en un mismo pecado, la inmoralidad sexual. Y es este el punto por el cual Pedro toma este camino para llamar a los creyentes a dos cosas. Primero, a que entiendan que tienen toda la protección por parte de Dios si llevan una vida piadosa y justa. Y a invitar a los creyentes a que de ninguna manera tomen ningún tipo de venganza por sus propios medios, porque el juicio para con la maldad de estas personas ya está determinado. Es así que vamos a ver en el día de hoy, después de haber hecho una introducción de contexto sobre el párrafo, tres aspectos del pasaje. ¿Por qué debemos esperar en el juicio del Señor sobre los impíos?
En primer lugar, debemos esperar en el juicio de Dios sobre los impíos porque su juicio está planificado. Es lo que el pasaje nos entrega. En segundo lugar, ¿por qué debemos esperar en el juicio de Dios sobre los impíos? Porque su juicio viene siendo representado desde la antigüedad. ¿Por qué debemos esperar en el juicio de Dios sobre los impíos? En tercer lugar, porque su juicio llegará en el día señalado. No hay un retardo, no hay un olvido, no hay un Dios que se duerme frente a una maldad destructora. Todo, absolutamente todo lo que ocurre, y especialmente lo que ocurre frenando la verdad o atacando la verdad, todo llegará a un juicio de destrucción por parte de Dios. Debemos erradicar de nuestra mente el concepto de que Dios es absolutamente amor. Una de las formas en la que debemos entender que Dios tiene una amplia facetas en su carácter y personalidad es que Él no deja de ser amor cuando juzga el pecado. No deja de ser amor cuando juzga el pecado. O dicho de otra manera, una de las formas en que resalta la iluminación del amor es cuando por amor Dios elimina el pecado. Y de hecho, ese es el camino de la creación. Una creación que ha caído es la creación que está siendo restaurada hasta que, con la eliminación del pecado, entremos en la gloria final, en una manifestación clara y absolutamente vívida de su profundo amor. Entonces, en primer lugar, mis amados, debemos esperar el juicio de Dios para con los impíos. En primer lugar, porque su juicio está planificado. ¿Qué es lo que ha planificado Dios desde la eternidad? Entregar una novia para su hijo, casarla en casamiento eterno. ¿Qué es lo que Él ha permitido? Es que esa novia se contamine en un mundo caído. Este mundo caído tiene por parte de Dios una planificación. El pecado va a ser juzgado. No en vano la palabra de Dios dice que Él está preparado para dar su recompensa a los vivos y a los muertos. Lo dice que va a ser en su manifestación y en su reino. Pero Pedro, cuando les habla a ellos y los alienta a que descansen en la bondad del Señor y que esperen el juicio de Dios, Él se los dice de esta manera: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es lo que dice la palabra. Dios tiene perfectamente determinado, porque Él conoce el corazón de cada uno, el juicio para los que se oponen a su verdad. Y muchas veces frente a la obstrucción de la verdad, muchas veces frente al ataque al camino de la justicia, que es el mismo ataque que presentaron en ese momento contemporáneo en donde Pedro les manda la carta a la iglesia de Cristo, estos falsos maestros gnósticos, el corazón de los creyentes verdaderos tiende a inclinarse a un deseo de venganza. ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Por qué han hecho tanto daño al evangelio, a la verdad, a los creyentes? Pedro les está diciendo que ellos deben esperar en el juicio de Dios y que deben descansar en la protección del Señor para con ellos. Él tiene desde la eternidad determinada una condenación desde hace ya largo tiempo. Eso es lo que quiere decir el pasaje allí. Sobre los tales ya de largo tiempo. Esto quiere decir que no es un plan que Dios origina por causa de la actitud de ellos, sino que tiene vínculo con todo un plan eterno en donde Él ha permitido que la maldad entre.
pero en ese permiso del ingreso de la maldad, Él tiene resuelto cómo exaltar su justicia frente a los malos. En Proverbios 16:4 dice que Dios ha creado al impío para el día malo. Y es evidente que este Dios, que tiene un plan para glorificar su nombre, aún en el área de su divina justicia, parte de su creación le ha de glorificar. Dentro de su plan y de su maravilloso equilibrio redentor, estos falsos maestros cumplen un papel importante. De hecho, aún los demonios y el mismo enemigo de Dios, que es Satanás, en su equilibrio en el plan de redención, cumplen un papel importante. Aún ellos le sirven cuando Él los necesita. Y si no, veamos la vida de Job, ¿cómo pudo ser que las potestades de las tinieblas operen para que al final del libro un hombre diga: yo te había oído de oída, pero ahora mis ojos te ven? ¿Qué tiene que ver el trabajo del diablo con un hijo de Dios que dice: ahora conozco más a Dios? Sí tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano y Él, en el equilibrio de su plan eterno, Él usa a los seres creados como Él quiere, cuando Él quiere, para lo que Él quiere y como Él quiere. Hablaba con el pastor Leonardo y hacíamos un análisis de la situación y llegamos a una conclusión: los demonios nos ayudan a pulir nuestro carácter. Sí, fue muy buena tu apreciación. Lo veo igual, pastoralmente lo veo igual. Cuando Dios permite un ataque a la iglesia, como le pasó a ellos, es porque el Señor usa eso para algo. No obstante, la palabra nos lleva de la mano a entender que estamos ligados, vinculados a un Dios perfecto, un Dios que no se le escapan las situaciones, no se les escapan las circunstancias, y en todas ellas exalta y glorifica su bendito nombre. Otra forma de verlo: Dios tiene planificado un plan para que el mundo desarrolle hasta el día en que Cristo venga. ¿Por qué sube un presidente impío? ¿Por qué una nación sufre? Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué las tinieblas reinan en operatividad, más allá de que Cristo es el Rey y están sujetos a Él? Pero ¿por qué tienen área de operatividad e influencia en la sociedad? Porque es un plan. Entonces, en este plan debemos entender dos cosas. Primero, descansemos en que el Señor cubre a los suyos. Segundo, descansemos en que el Señor juzga la maldad en contra de los suyos. Ese es el sentido del párrafo. Ese es el tema. Ese es mi sermón. Descansá en que el Señor cubre a los suyos. Descansa en que el Señor juzgará a los que atacan a los suyos. Lo hizo siempre, lo seguirá haciendo hoy, por un simple motivo: porque Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. No hay cambio en Él. Ellos podían caer en la inclinación a dejar la santidad, a perder la santidad y a decir: si hicieron tanto daño, si introdujeron tantas herejías, si frenaron de tal manera la verdad, vamos a defender a Dios y vamos a estar en contra de ellos y los vamos a agredir y los vamos a maltratar y nos vamos a vengar. Esto es lo que Pedro dice: no, no lo hagan. No lo hagan. No es de ustedes el hacer algo. Esto responde a un plan de Dios. Y esta expresión significa que desde el primer pronunciamiento, ¿cuál expresión? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. ¿Desde cuándo no se tarda? Y no se tarda desde que el Señor proclamó el juicio sobre la serpiente en el huerto del Edén. Dios ha condenado a todos aquellos que distorsionan la verdad divina. Oponerse a la propagación de la verdad es grave. Es grave.
Si en algún momento se te cruza por la cabeza oponerte a la marcha de la iglesia, a la propagación de la verdad, solo debes saber, porque el Señor te lo está advirtiendo, que es grave. El Señor puso a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. El Señor es verdad, la verdad es su causa, y toda persona que se opone a la verdad se opone a su causa y por ende se opone a Dios. Y lo que Dios hace con las personas que se oponen al plan que le glorifica es condenarlos, simplemente. Es condenarlos. Si se te ha cruzado en tu corazón acciones de maldad en contra de su causa, detente, arrepiéntete. El día del arrepentimiento es hoy, antes de que puedas ver a Dios en otra faceta de su carácter en acción y te provoque dolor. Si lo revisamos en el Antiguo Pacto, el profeta Jeremías, en el capítulo 8, versículos 6 al 9, puedes buscarlo en tu Biblia, por favor. Jeremías 8, 6 al 9, dice lo siguiente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, de tal nación ¿no se vengará mi alma? Es una expresión que habla que la naturaleza de Dios está directamente en contra de la proclamación de toda mentira. Y no solo de la proclamación de toda mentira, sino de la mentira interior. Cuando en el corazón hay una intencionalidad que no es acorde a lo que se muestra por fuera. La mentira no es solamente hablar, la mentira es lo que se vive desde adentro. Y el Señor está en contra, no solo porque Él escucha lo que uno habla, sino porque Él pesa los corazones. Y es eso lo que está haciendo con los falsos maestros, es eso lo que Jeremías advierte en voz profética que Él hace dentro y fuera de su pueblo. Sin duda que ahí está apuntando a personas que dicen ser, pero no son. Son personas que están fuera del remanente pequeño de los salvos de Israel y que están en impiedad y que evidentemente distorsionan la verdad y que se oponen con maldad y con engaño a la propagación del Evangelio, aún en el Antiguo Pacto. Toda distorsión de la verdad divina será condenada. ¿Por qué? Porque ya fue planificada. La manera de obrar de Dios para con la oposición a la verdad es un plan eterno. El plan eterno es castigar a los que viven de esa manera. Es lo que está advirtiendo el profeta Jeremías a todos aquellos que hablan engaño y que viven con falsedad en su corazón. El Señor les advierte que recibirán su castigo. Y cuando Pedro dice que esta condenación no se tarda, está haciendo hincapié en la triste realidad de la retribución divina. La sentencia de Dios contra todo maestro mentiroso está acumulando activamente ira. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno perezca en el infierno. Tal como lo advierte Judas. Judas, guiado por el Espíritu, en el versículo 4 de su carta, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es
tremenda la expresión. Pero en el equilibrio maravilloso y soberano de Dios, estas personas, con un corazón falso, con una doctrina equivocada y con un obrar destructivo, tienen una presencia dentro del equilibrio de todo lo que glorifica a Dios. Son elementos que le van a glorificar para el día del juicio. ¿Qué dice Judas? Estos que entraron encubiertamente han sido destinados para esta condenación. Y el original no dice otra cosa. Le das vuelta al griego así, lo pones de un lado, del otro, lo estudias, te metes y dice eso. Hombres impíos pueden escuchar el Evangelio y pueden decir de la boca para afuera que tienen a Cristo, pero el pasaje viene mostrando que de la expresión a la realidad hay una eternidad de distancia. Por un lado hablan de un Cristo que los rescató, por el otro viven en la inmoralidad sexual, engañando a las mujercillas cargadas de pecados, sacándolas de las casas, haciendo que los sigan. Hombres pecadores y con deseos de vivir la inmoralidad carnal para ir a tener en aquellas orgías gnósticas algún tipo de sensación que les dijera que han llegado al conocimiento de la verdad. Horrible, pero real. Eso es lo que el diablo logró hacer y el Señor se lo permite hasta que llegue el día del juicio. ¿Qué va a pasar con estos y con todos aquellos que amando su carne, de alguna manera egoístamente obstaculizan la verdad por su propio beneficio y su propio bien? Les va a pasar lo mismo. Judas 4 dice: han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una parte del pasaje tremendo. Estos niegan a Dios. Niegan a Dios como soberano y niegan al Señor Jesucristo, que es el que cambia la vida, que es el que opera reinando con un señorío real sobre los pecadores para sacarlos de la impiedad y ponerlos en el camino de la justicia. El problema es que niegan el trabajo real del cambio que provoca Cristo cuando es Señor en sus vidas. Y por eso tanto Pedro como Judas apuntan a ellos, guiados por el Espíritu Santo, diciendo: estos son impíos que van a condenación. Todo este lenguaje indica que desde la eternidad está planificada la condenación eterna para todos aquellos que rechazan y se oponen al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es simplemente una predicación. El Evangelio de Cristo es el respaldo de la verdad con una vida acorde. Una vida de verdad acorde a lo que se predica. Y es evidentemente lo que el Señor está apuntando. La maldad, la mentira, la práctica del pecado sexual en ellos hablaba evidentemente de una ausencia de regeneración que los colocaba en un solo camino, el camino ancho, el que lleva a la perdición. Juan hace alusión a esta condenación ya planificada cuando en el capítulo 3, un capítulo tan conocido, en aquel diálogo que él tiene con Nicodemo en el versículo 18, él advierte y dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. No, pero escuche, ahí ellos hablan de que ellos sí creían porque ellos decían que el Señor los había rescatado. No, hermano, el que cree en Cristo cambia. El que cree en Cristo no es el que dice que tiene a Cristo. Es el que vive el señorío de Cristo, y es lo que no se ve en ellos. Por lo tanto, debemos descansar en un juicio
de Dios sobre ellos porque está planificado y debemos confiar en que el Señor nos protege. Todo este lenguaje indica que desde la eternidad está planificada la condenación eterna para todos aquellos que rechazan y se oponen al Evangelio de Jesús y a la verdad de Dios. Por lo tanto, frente a esta verdad del inminente juicio condenatorio de Dios para con todos estos impíos que atacan a la iglesia y obstaculizan el camino de la verdad, es no intentar hacer justicia por nuestra propia cuenta, tal como Pablo enseña escribiendo a los romanos. En Romanos 12:19 lo puedes leer. Romanos 12:19 lo puedes buscar. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué debemos hacer frente al ataque nacional en contra de la iglesia? Debemos esperar el juicio de Dios. ¿Qué debemos hacer frente a las persecuciones? Orar por los perseguidos y esperar en el juicio de Dios. ¿Qué debemos hacer frente a los decretos nacionales que pasan por un poder judicial y que tienen peso de acción sobre la ciudadanía? Debemos descansar en el juicio de Dios. Todo lo que se oponga a la verdad será juzgado con condenación eterna. ¿Qué hará el Señor para con los suyos? Lo mismo que Pedro le está diciendo a ellos. Él protegerá a los piadosos y juzgará a los impíos. ¿Qué debemos hacer frente a los que nos persiguen? Esperar el juicio de Dios. Somos llamados, amados, a vivir conscientes de que naturalmente Dios aborrece el pecado, lo juzga y lo condena, pero somos llamados a vivir conscientes de que Él ama la verdad y la protege. Esto nos debe llevar, en primer lugar, a examinarnos permanentemente para asegurarnos de que en nosotros haya una mortificación diaria de nuestros propios pecados, que de ninguna manera se instalen de manera permanente. Y en esa mortificación propia de nuestros pecados, debemos asegurarnos de llevar una vida de arrepentimiento, sabiendo que Dios juzga el pecado y la obstrucción de la verdad. Todo pecado de un cristiano que se instala como un ídolo en su corazón, de alguna manera en su vida o ministerio, obstaculizará la verdad y el Señor lo juzgará. Somos llamados en esta mañana a ver nuestro propio interior. Somos llamados en esta mañana a asegurarnos de que hay pureza interior. Y somos llamados en esta mañana a descansar de que Dios va a juzgar a los impíos que se levantan en contra de su causa. En segundo lugar, ¿por qué debemos esperar en el juicio de Dios para con los impíos? ¿Por qué debemos descansar de que el Señor nos protegerá? Porque su juicio viene siendo representado desde la antigüedad. Pedro conecta esta primera expresión con todo lo que viene, hace como una especie de repaso de teología bíblica, lleva a la iglesia a que se fije en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cómo Dios viene obrando para con los que se levantan en contra de Él. A ver, si les queda alguna duda, es como que Pedro nos pinta este escenario, ¿verdad? Si les queda alguna duda de que el Señor se va a hacer cargo de la maldad de los gnósticos, solamente observen cómo se hizo cargo de la maldad de los que fueron antes que ellos. Ese es el sentido del párrafo ahí. Y entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando Pedro está viendo el escenario real de la iglesia, una iglesia devastada por el ataque de los gnósticos, que había justamente sacado personas detrás de sus pecados y evidentemente estaban padeciendo la circunstancia, no solo perseguidos, ahora con un ataque interno. Pedro los lleva a decir: miren, deben descansar en el juicio de Dios, porque Dios protege a los suyos, Él juzga a los impíos. Y si quieren una prueba, solamente miren la conducta de Dios hacia atrás. ¿Qué notamos en este segundo bloque del párrafo en cuestión? Notamos el mismo patrón: el llamado de Dios a descansar en el juicio que Dios tiene preparado para los impíos y confiar en la protección que Él le ofrece a sus hijos. Siempre obró igual. Siempre obró igual. Pedro entonces les dice: observen que el mismo Dios que nos ha llamado a ser de Cristo y que nos ha incluido en una familia, la familia de la fe, es el mismo Dios que no perdonó a los ángeles en el principio. Es el mismo Dios que no perdonó al mundo antiguo cuando vino el diluvio. Es el mismo Dios que no perdonó a Sodoma y Gomorra, la tapó con cenizas, fuego y azufre. Es el mismo Dios que tiene preparado un día en el cual condenará a los que rechazan a Jesús. Todos los que rechazan el señorío de Cristo serán condenados de la misma manera. Entonces se los dice de esta manera. Esto es lo que dice el párrafo. Él no perdonó a los ángeles que pecaron. Por eso somos llamados en esta mañana a entender que es grave oponerse en contra de la verdad. Somos llamados a entender que verdaderamente no es prudente y pecaminoso no luchar contra nuestro propio pecado. Pero somos llamados a descansar en que el Señor pondrá finalmente a los impíos en su lugar y pondrá a sus hijos en el lugar de ellos. En primer lugar, entendiendo el escenario en el que se recibe la carta, los falsos maestros gnósticos que introducían herejías destructoras, ellos parecían estar en ese tiempo en un apogeo, porque es como que pinta el escenario de cómo se movían ellos. Dice el texto arriba que ellos hacían mercadería con la gente, pedían, ganaban dinero con la gente, usaban el evangelio para ganar dinero con la gente. Y no solamente los usaban como una mercadería, sino que los llevaban detrás del mismo pecado y de la pasión carnal. Entonces, lo que pinta la carta es que estos gnósticos estaban en un apogeo. Hay veces que uno se entera de una noticia, ¿no? Que ha caído una empresa muy grande. Y es como que se estremece nuestro razonamiento. Y decimos: ¿cómo puede ser que semejante monstruo caiga? Y sí, quizás ya pasó la época de los cerebros que construyeron esa empresa. Fueron muriendo los viejos y los hijos que se acostumbraron a disfrutar, pero no a planificar y hacer. Disfrutaron, comieron, les socavaron los cimientos y la empresa cayó. Está lleno de eso. Quedan ruinas, galpones, edificios, inversiones, en donde solo se asientan las palomas, los pájaros, buenos ratones de gran tamaño, y un día fueron un vergel. El problema de ellos
es que están viendo la estructura del gnosticismo en su apogeo. Pero el Señor está determinando que quedarán en ruinas. Y es como que el mensaje puede caer para ellos imposible de que se cumpla. Sin embargo, por más apogeo que haya, ellos están acumulando ira para el día de la ira en el justo juicio de Dios. Es el día de Dios. No solamente que el Señor, como lo dice Romanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y lo hace permanentemente en juicios que son temporales. El Señor tiene planificado un día en donde exterminará el apogeo de la maldad. Los hijos de Dios debemos descansar en esta bendita promesa y debemos esperar que llegue el día en el que el Señor soberano ponga a cada uno en su propio lugar. En primer lugar, menciona el caso cuando quiere demostrarles de su juicio hacia los ángeles caídos. A pesar de que están en el apogeo, los gnósticos, les va a pasar lo que le pasó a los ángeles por caer en este pecado y por infectar a la raza humana con la maldad en cuanto al pecado de la carne. La inmoralidad sexual, la fornicación, la relación sexual ilícita. Esto es lo que hicieron los ángeles que cayeron. Pedro habla de ellos en la primera carta, diciendo que el Señor les va a predicar el triunfo de ellos en ese foso, en esa prisión en donde están. Y aquí en la segunda carta lo confirma. Son ángeles que cayeron de su dignidad y que se enredaron en la pasión pecaminosa, fornicaria de los humanos, que solamente tienen los ojos puestos en el deleite de sus pasiones carnales, pero no en el reino de Dios. A los ángeles, dice allí Pedro, que pecaron, Él los arrojó al infierno. Entonces, Él menciona que hay un juicio. Él menciona que el Señor no va a dejar sin condena la actitud de los gnósticos, porque lo viene manifestando o lo viene figurando en la actitud que viene teniendo para con los seres creados que se oponen a darle gloria, que se oponen a la verdad desde el principio. Los primeros fueron ellos, ángeles caídos, que buscaron contaminar la raza, favoreciendo con maldad la fornicación, la promiscuidad, la relación carnal de hombres y mujeres, fuera de la voluntad de Dios. Estos, dice, Él los entregó a prisiones de oscuridad y dice, para ser reservados al juicio. Bueno, tú puedes decir, ¿y esto para qué me sirve en esta mañana? Está bien, yo puedo esperar a que el Señor juzgue a los malos y yo debo confiar en que el Señor protege a los buenos. Sí, pero yo te quiero invitar a que dejes de satisfacer la pasión de tus ojos con la inmoralidad sexual, de la pornografía televisiva, a través de los medios masivos, a través de los aparatos, las redes. Esta obra es diabólica. Pornografía es una palabra conjunta en el griego, compuesta por dos raíces, porno y grafos. La palabra porno, grafos, de la cual tomamos pornografía. Porno es fornicación y grafos es una fotografía, un dibujo. La pornografía no es otra cosa más que un dibujo, una gráfica de la fornicación. Y el diablo se mete en las iglesias de una manera sutil, como se metieron los gnósticos, con esta obra satánica de favorecer el deseo carnal de cristianos que por un lado adoran y glorifican a Dios, que
que nos libra de las pasiones carnales, pero por otro lado pasan más tiempo con la pornografía que con el estudio de las Escrituras. Así como el Señor no perdonó a los ángeles fornicarios, tampoco dejará sin culpa a los cristianos que andan en inmundicia sexual. Si tú eres un cristiano casado, debes entender que es tu esposa y ninguna otra. Si tú eres una cristiana casada, debes entender que es tu esposo y ningún otro. No solamente porque te hayas dispuesto a no tocar a otra persona que no sea tu esposa o que no sea tu esposo. La santidad del reinado de Cristo en nuestra vida pasa por un corazón atado al cónyuge, por ojos atados al cónyuge, por una voluntad santa atada al cónyuge, para la gloria de Dios. Algunos piensan que por no tocar a otra persona la pueden mirar, y el Señor dice en el Evangelio, ya adulteró con ella en su corazón. Algunos piensan que por no tocar pueden admirar la belleza, lo esbelto de un hombre, la simpatía, su manera de hablar, su manera de llegar al corazón de ellas. Sepa que el adulterio puede ser visual, puede ser emocional, no necesariamente físico. Sepa que todo lo que se opone al diseño del matrimonio original, que es la procreación para el surgimiento de los seres humanos, para el surgimiento de la iglesia que el Señor va a levantar en la tierra, todo lo que es un atentado contra el matrimonio establecido de manera santa, es diabólico y es condenable. Si tú eres salvo, y evidentemente por ser salvo no habrá juicio condenatorio, no habrá infierno. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debes saber bien que si tienes un corazón inclinado a la inmundicia sexual, a pesar de que no seas condenado, tu matrimonio será privado del disfrute, del gozo de la salvación. Hay un juicio. Toda maldad es juzgada por el Señor, aún antes de que llegue el día del juicio. Pedro se encarga de advertirles que de la misma manera actuará Dios para con todos los que rechazan su evangelio. Pedro les está diciendo que así como Dios condenó a los ángeles en el principio, de la misma manera condenará a los humanos que se dedican a pervertir la verdad divina. Y Pedro se está refiriendo a los ángeles sueltos que en un principio estuvieron sueltos, a una porción de ellos que luego fue encarcelada y que el motivo del encarcelamiento fue haberse vinculado con hombres en relación sexual ilícita con mujeres. Estos han sido castigados en prisiones de oscuridad, siendo reservados para el día del juicio del gran día. Y la manera en la que podemos observar que se refiere a este tipo de ángeles y puntualmente a lo que habla Génesis 6, es que el perfil del pasaje está determinando que Dios está condenando la maldad fornicaria, el pecado sexual. Y la única evidencia bíblica de ángeles que puedan haber tenido algún tipo de caída de ese tipo es esta. Es lo que dice también Judas en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles son los que actuaron de manera perversa, poseyendo a hombres en el principio, que se unieron con mujeres en la antigüedad, incrementando de esta manera la maldad sexual, la perversión de la raza humana, a tal punto que hubo degeneramiento en el ADN, gigantes y personas con una maldad extraordinaria, al punto que Dios, después de este acto fornicario y diabólico, en donde la pasión carnal pasó a ser el ídolo
el ídolo al cual siguen las personas para erradicar la necesidad de un Dios vivo y verdadero. Es la pasión de la carne, la felicidad de la vida. Hace unos años en Estados Unidos se hizo una encuesta en una playa y se le preguntó al azar a personas, muchas, miles de personas, ¿cuál es la felicidad de la vida? Y todos contestaron, hacer el amor. ¿Cuál es la felicidad de la vida? Con tu esposa no necesariamente, con tu esposo no necesariamente. La felicidad de la vida es hacer el amor. La felicidad para ellos era la promiscuidad, la fornicación, la pasión desenfrenada de la carne. Eso se inició con estos ángeles. Esos fueron condenados por el Señor, fueron sacados del escenario, metidos en fosos de oscuridad. El Señor fue a proclamarles entre su sepultura y resurrección que verdaderamente el señorío de Cristo puede contra ellos y que Él los ha derrotado en la cruz. En Génesis 6:4 nos dice la historia: había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces es a estos a los que el Señor le fue a predicar, y es de estos a los que el mismo Pedro, tanto en la primera carta como en la segunda, se refiere a los mismos, está diciendo: quédense tranquilos, el Señor viene mostrando que Él juzga aún a los ángeles cuando caen en esta mofa de pisotear el señorío de Cristo y se oponen con maldad a la verdad. De la misma manera, Pedro les recuerda, y siguiendo el hilo de la historia, el diluvio universal. Él les muestra cómo la ira de Dios se revela de la misma manera, tanto como para las criaturas espirituales, que como para las criaturas carnales. Y Él les dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y tú dices, ¿realmente es así? Y la palabra habla claramente que la maldad en el mundo en el tiempo del diluvio creció de tal manera. La pasión carnal, la idolatría al sexo fue tan descontrolada que el Dios eterno dijo: yo me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra. Yo voy a raer de la tierra a todo hombre. Pedro les hace notar en el relato que en ambos casos, tanto los ángeles caídos como los impíos del mundo antiguo recibieron de parte de Dios una respuesta: no los perdonó. No perdonó la transgresión de ellos. Y es claro que el Señor aborrece la maldad y actúa en condena contra esta transgresión. Estas personas que no reciben el perdón son impíos que no tienen inclinación a buscar a Dios, a amar a Dios, a respetar a Dios. Son personas egocéntricas, lascivas, que tienen el ídolo de la carne y de su propia satisfacción, el ídolo de la pasión dentro de ellos, y no les importa el reino. En estos el señorío de Cristo no actúa. Por eso son condenados. Y en resumen, Pedro en esta expresión les está haciendo notar que de la misma manera que esos falsos maestros van a ser condenados, de la misma manera pasó con los impíos en los días de Noé. Y es por eso que Pedro en su primer carta se refiere a esos espíritus encarcelados, los que en un tiempo esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Eran todos los que actuaron sembrando la pasión, la inmoralidad, la fornicación. Y a pesar de que hubo un justo Noé que predicaba el evangelio, que predicaba la justicia, que llamaba al arrepentimiento y que tuvo 120 años para que ellos le escuchasen y creyesen que vendría un diluvio, recibió por parte de la sociedad apatía.
incredulidad y por medio de la rebelde inmoralidad a la cual se entregaron, provocaron el juicio de Dios sobre sí mismos. Y posteriormente Pedro cita el caso de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El mismo problema. ¿Serán esos los ángeles? Fíjate en el texto. ¿Será ese el problema del mundo antiguo? Fíjate en el texto. Es como que nos arrincona el texto y nos mete en una línea de pensamiento teológico. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ¿y qué hicieron los de Sodoma y de Gomorra? ¿No iban a la reunión o llegaban tarde? No, quisieron tener sexo homosexual con los ángeles. Eso hicieron. A tal punto que le fueron entregadas mujeres para que no agarren a los ángeles en homosexualidad. Lo mismo que le enseñaron los ángeles caídos a hacer a los hombres. Eso fue desastroso. Lo hicieron con mujeres, después con hombres. Un desastre. El mismo mundo de hoy. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Ahí está justamente la comparación. Espera en el juicio, descansa en la provisión y protección de Dios. Así actuó Dios. Y tú dices, pero ¿y entonces a quién libró Dios cuando Él encarceló a estos ángeles? Y a la raza. Él logró un equilibrio, porque la maldad de estos seres caídos, si los hubiese dejado actuando, provocarían un desequilibrio destructivo mayor a la raza. En el momento de los ángeles caídos al principio, el acto de amor de Dios fue meterlos en un foso de maldad. Hay menos cantidad de maldad desde que Dios sacó esa porción y la encarceló. Ahora quedan algunos sueltos, pero bajo un equilibrio celestial. ¿Cuál fue la bondad de Dios para con Sodoma y Gomorra? El hecho de destruir a una ciudad que proliferaba el homosexualismo, el lesbianismo y la degeneración sexual. La oposición a que Dios reine en el corazón y a que el señorío de Cristo reduzca en mi vida toda pasión carnal para que mi vida esté entregada a su gloria, es lo que no ocurría en Sodoma y Gomorra. Solamente Lot, a pesar de que la Biblia muestra que era un hombre pecador y que tuvo defectos y que tuvo pecados, solamente él fue librado. Pero ni aun su esposa, por caprichosa y por rebelde, pudo zafar de ser una mera estatua de sal. Dios condena la impiedad. Dios es justo y no admite la maldad. No la admite en mí, no la admite en vos. Es evidente que Dios no solo destruyó las ciudades, sepultándolas debajo de fuego y azufre, sino que condenó eternamente a sus habitantes. Tal como lo explica Judas cuando dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, homosexualismo, lesbianismo, fueron puestas, por ejemplo, pero ¿qué dice? Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cayó fuego y azufre sobre la Sodoma y Gomorra terrenal? Sí. ¿Caerá fuego sobre sus habitantes? Y sí, no caerá fuego sobre ellos, ellos caerán en el fuego, como lo dice Juan en Apocalipsis. Al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. No solo que el juicio divino enterró bajo cenizas los cuerpos de los habitantes, sino que hundió sus almas. Yo no te estoy llamando a que tengas miedo ni de que la salvación no sea, pero si tenés en tu mente
La perversión sexual, cambia de canal cuando te muestren una figura que fue ideada por demonios para que la raza idolatre su propia pasión y no al Dios vivo y verdadero. Erradica de tu vida el amor por las mujeres desnudas y sus fotografías, el amor por los hombres esbeltos, los que te tientan si eres mujer, el amor por las personas que practican la inmoralidad carnal y te invitan a que tú te arrastres con ellos en el pecado de los ojos. Sodoma y Gomorra fue igual que los ángeles que fueron puestos en prisión. Los ángeles están siendo reservados hasta que llegue el día de juicio. Sodoma y Gomorra fueron quitadas, erradicadas de la sociedad antigua para que de alguna manera se atenúe la proliferación de este pecado horrible. De la misma manera el Señor le dice a los creyentes en el tiempo de los gnósticos, así les va a pasar a los gnósticos. Los gnósticos van a acompañar en el lago de fuego y azufre a los ángeles que hicieron que los hombres se depraven, y van a acompañar en el lago de fuego y azufre a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. ¿Padecerán lo mismo? ¿Qué nos dice este párrafo? Solo dos cosas. Debes esperar en el juicio de Dios preparado para los impíos, y debes descansar en la protección de Dios para con los piadosos. Pedro consuela a los lectores, haciéndoles notar que tanto a Noé como a Lot, el Señor los preservó de su ira, por causa de vivir bajo el señorío suyo. Noé predicaba, Lot era un hombre justo, y él terminó protegiéndolos. ¿Qué dice la Biblia de Lot? Lot aborrecía cada día su alma justa al observar los hechos inicuos de ellos. Y dime, quiero hacer un alto para cerrar el segundo punto. ¿Cuál es tu vínculo con el mundo que te rodea? Cuando estás en el lugar de trabajo y se habla de la pasión sexual, ¿qué haces? ¿Te reís con ellos? Cuando te muestran una figura obscena, ¿los palmeás? Cada vez que se ataca la verdad, ¿aborreces o amás el acto? Si hay algo que llevó a que Lot sea librado, es que él aborrecía, y el término en el griego es se torturaba su alma justa al observar la maldad de ellos. Y la pregunta es esta: ¿qué te produce el mundo? Para la persona que es un hijo de Dios bajo el señorío de Cristo, el mundo le es una tortura cada día hasta que llegue la gloria. Escucharlos hablar, escucharlos mentir, escucharlos dañar, escucharlos hablar de sus miserias, los engaños a sus esposas, a sus esposos. Recuerdo cuando era mucho más joven, había ido a la casa de un compañero a enseñarle matemáticas, le costaba mucho la materia y electrónica, y me quedé a dormir. Era un chico, teníamos muy buena amistad, él es contador hoy, y estaba en la casa, y en un momento se sintió un disturbio tremendo, golpes, a tal punto que salimos, éramos los dos en ese momento purretes y hacíamos gimnasio, pesas, gritaba una mujer en la vereda. Bajamos, estábamos en la planta alta, bajamos corriendo y vimos un hombre golpear a una mujer. Me acuerdo que sin golpearlo al hombre, pero lo redujimos entre los dos para que deje de golpear a la mujer. Y le pedimos, mira, andate, deja de pegarle, andate. Entonces se subió a su auto y se fue. Y luego hablando con la mujer, era una mujer casada en adulterio. Ese era su marido. Y le había dicho que estaba paseando todo el fin de semana con una amiga. Sin embargo, el marido la había descubierto en su traición.
No te prendas en la maldad destructiva de Satanás. Hay un juicio que llega para todos aquellos que están fuera del señorío de Cristo, pero hay una protección prometida para todos aquellos que están en Él. Por eso es que la palabra del Señor nos habla de que ese juicio lo debemos esperar porque ha de llegar en un día señalado. Y hasta que ese día señalado llegue, debes seguir descansando en la protección y provisión de Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Lo hizo con el mundo, reduciendo la capacidad de la maldad, aprisionando ángeles rebeldes. Lo hizo con Noé, preservándolo en un arca de madera. Lo hizo con Lot, dándole tiempo para que se aleje de Sodoma, hasta que él cayó con el juicio del fuego y del azufre. Lo hará para con la iglesia del tiempo de Pedro, y lo hace para con la iglesia hoy. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. No en vano, el Señor mismo enseñó, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Pedro les ha recordado que Dios en el pasado supo a quién juzgar y supo a quién rescatar del juicio. Él da los ejemplos, Noé y Lot. Y de esta manera les asegura que el Señor puede librar de tentación a todos los que le aman, le temen y le sirven en el presente. No puedo superar, pastor, tal pecado. No puedo superar. Bueno, yo lucho contra muchos, tú luchas contra otros. Pero no puedes decir que no lo puedas superar, porque entonces Cristo no es Señor de los que salva. Todos aquellos que fueron condenados despreciaron su señorío. Lo despreciaron los ángeles en el trono, pretendieron ser como Dios. Lo despreciaron los antiguos, negando a Dios y abandonándose a la satisfacción de sus propios deleites carnales. Lo despreciaron los contemporáneos del tiempo de Noé, hasta que el agua los cubrió. Posterior a Noé, las hijas volvieron a pecar el pecado sexual. Sodoma y Gomorra despreció el señorío al punto que a los ángeles quisieron incluirlos en la degeneración sexual. El desprecio del señorío trae condenación, el señorío de Cristo es vida. Pedro les anima a vivir una vida de piedad, aferrándose a la fortaleza que el Señor da a los que aborrecen el pecado. Porque el Señor libra de tentación, Él sabe hacerlo, sabe librar de tentación a los piadosos. Esto quiere decir que hay fuerzas en el señorío de Cristo para ser triunfantes y vencedores en cuanto a la lucha del pecado en nuestro interior. No podemos solos, pero podemos subyugar el pecado antes de que nos mate a nosotros en las fuerzas de Cristo. No en nuestras fuerzas, pero sí en las fuerzas del Señor. De la misma manera sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, como sabe preservar a los creyentes en santidad. Ese día del juicio ha de llegar. En Apocalipsis 20, 15, 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en ellos. Unos buenos de ellos son los egipcios que persiguieron al pueblo, ¿no? Queriendo matar al pueblo de Dios y quedaron en el mar.
y otros durante toda la historia, impíos que atacaron el señorío de Cristo, la propagación del Evangelio. Serán entregados, el mar entregará los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Pedro cierra la enseñanza, haciéndonos notar que serán condenados los que andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío. Pedro advierte que este es el caso de los falsos maestros. Y Pedro les anticipa que ese será su lugar. Por lo tanto, los llama a confiar como confió Noé en él y construyó el arca. Y los llama a confiar como confió Lot y se fue de Sodoma. El Señor nos llama hoy a confiar en que Él nos protege y debemos seguir adelante para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor, gracias por ella y gracias porque el señorío de Cristo está en nosotros. Y queremos darte gracias porque tú proteges a aquellos de los cuales eres Señor, pero también has reservado un día en el cual has de juzgar al mundo con justicia. Y todos los que se opusieron a la verdad hallarán su parte en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Padre, gracias, porque en Cristo ya no tenemos parte en la condenación. Pero te pedimos, Señor, que en la lucha contra nuestros pecados habituales, que son muchos, esta lucha que es encarnizada, podamos encontrar triunfo. Como Pablo nos enseña, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias por haber dejado ese texto en la carta a los Romanos, que nos da tanto aliento, sabiendo que las fuerzas no son nuestras, que las fuerzas provienen del Señor, porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Queremos vivir una vida de santidad para tu gloria. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.